Bienvenidos a tu canal inteligente de Saint Seiya. Hoy vamos a hablar de el capítulo completo de Guardianes del Cosmos que se llama Génesis, si no mal recuerdo, y que nos presenta Raimona en el segundo episodio de su documental de los archivos perdidos de Saint Seiya. Para recordar un poco acerca de esto, Raimona se encontraba en búsqueda del material perdido de Star Storm, que fue un intento fallido de un live action de Saint Seiya, y en esta búsqueda se encuentra con un piloto de Guardianes del Cosmos que fue un intento por occidentalizar a Saint Seiya. Entonces, en este segundo capítulo o en esta segunda entrega de su documental, Raimona nos comparte el capítulo completo de Guardianes del Cosmos. Ahora vamos a analizar un poco este capítulo. Antes de analizarlo, tengo que indicarles que pensé que sería bueno analizarlo desde dos puntos de vista. Uno, desde la perspectiva actual que tengo, con la edad que tengo actualmente. ¿Por qué hice esta división? Porque no sería lo mismo analizar este capítulo desde la edad que tengo a como lo hubiese analizado cuando tenía 7, 8 o 9 años. No sería el mismo impacto. Así que voy a hacer dos análisis desde la edad que tengo y qué hubiese pasado si lo hubiese visto a la edad de 7, 8 o 9 años. Así que voy a empezar. ¿Qué hubiese pasado o qué imagino que hubiese pensado si hubiese visto este capítulo a la edad de 7, 8 o 9 años? Por aquellos tiempos yo ya había visto Halcones Galácticos, Thundercats, las Tortugas Ninja, los Motorratones de Marte, los Defensores de la Tierra, entre otras caricaturas que recuerdo. ¿Qué hubiese pensado? Creo que el capítulo hubiese sido interesante, pero sin embargo no creo que hubiese generado mayor impacto en mí este capítulo. Creo que la historia es básica, no es algo que llame, al menos para mí, mucho la atención. Es lo clásico de las caricaturas de ese tiempo, una historia muy trivial. Realmente no tiene mayor profundidad, no tiene mayor desarrollo, por lo cual no sé si incluso los Caballeros Dorados me hubiesen generado cierto impacto. Ahora, vamos desde la perspectiva actual. La perspectiva actual, lo que te puedo contar, cuando vi el capítulo, me llamó la atención, realmente no me aburrió, pero estuve pensando si no me aburrió solamente porque estaba viendo cómo mis personajes de cuando era niño eran modificados en otro aspecto que realmente no tiene nada que ver con Saint Seiya, y no sé si estuve entretenido por el morbo de ver cómo fue este capítulo o este intento de occidentalizar a Saint Seiya. Entonces traté de verlo 2 veces y hasta una tercera vez para tener una opinión o entender por qué me llamó la atención y no me aburrí. Y creo que fue más por el morbo, aunque también acepto que no fue tan malo como esperaba. En cierta forma el capítulo es dinámico, no es tan aburrido, y por eso también creo que tuvo un impacto en cierta forma agradable. Raimona también da su opinión de qué sintió al ver el capítulo de Guardianes del Cosmos, y lo que se entiende es que para ella se le hizo entretenido. Y hace una pregunta muy interesante y muy importante que ella reflexiona. Dice, ¿qué hubiese pasado si Guardianes del Cosmos hubiese tenido más capítulos y hubiese salido a la luz esta caricatura?
Para ella la historia fue entretenida y le agradó, por lo que entiendo, y por eso se hace esta pregunta. ¿Hubiese tenido un éxito brutal como Tortugas Ninja? Yo lo dudo un poquito porque siento que realmente no aporta mucho para generar una expectativa mayor como lo generó en su momento las Tortugas Ninja. Creo que no va más allá, no nos da un contenido que nos pueda llamar demasiado la atención, aunque puede ser tal vez en cierta forma agradable, pero me pareció muy básica la estructura de la historia, algo muy simple, por lo cual no creo que hubiese tenido mayor impacto. Pero imagínense que esta caricatura, en cierta forma en Estados Unidos, ya que ellos tienen otra forma de entender su entretenimiento, imagínense que Guardianes del Cosmos hubiese sido incluso más exitoso que Saint Seiya en Estados Unidos. Como saben, Saint Seiya en Estados Unidos no tuvo mucho éxito por muchas cosas que ya he platicado anteriormente y que no voy a volver a contar en este video para que no se haga tan extenso. Entonces imagínense a la par Saint Seiya y Guardianes del Cosmos, y que Guardianes del Cosmos hubiese alcanzado un éxito brutal como las Tortugas Ninja. Lo dudo, pero más o menos Raimona indica o piensa que tal vez tuvo una oportunidad de ser muy exitosa la serie porque el capítulo aparentemente le llamó bastante la atención y ella misma piensa que cuando era niña, y con respecto a las caricaturas que vio en ese tiempo cuando era niña, considera que sí le hubiese llamado bastante la atención el capítulo o la serie de Guardianes del Cosmos porque se le hizo interesante. Yo no dudo que hubiese tenido un éxito tan grande como las Tortugas Ninja, pero tal vez sí pudiese haber tenido un éxito mayor que el que tuvo Saint Seiya en Estados Unidos. Ahora vamos un poco con respecto a los personajes y la historia de este capítulo de Guardianes del Cosmos. Bueno, lo más curioso y gracioso en este capítulo es que lógicamente los caballeros de bronce cambian de nombre. Andrómeda o Shun de Andrómeda se llama Max. El dragón Shiru se llama Clean. Yoga se llama Blake, si no mal recuerdo. O no, se llama Jake, si no mal recuerdo. Iki se llama King y Seiya se llama Zack. Prácticamente una especie de Power Rangers. Como verán, son nombres muy clásicos de la televisión de Estados Unidos y así se llama cada uno. El capítulo empieza interesantemente con Shiryu entrenando con su maestro Doko y luego con Max, en este caso Shun, entrenando como en un templo budista estilo Tortugas Ninja, con su cadena, como Miguel Ángel, si no mal recuerdo Miguel Ángel es el de los charcos. En este caso Jake, que es yoga, entrenando en los hielos, y King, una especie de chico rebelde rescatando a una mamá y a una niña, si no mal recuerdo. En este caso King es el ave fénix. Isaac también haciendo lo propio, entrenando con Marín. Y prácticamente eso es lo que vemos al inicio. Alguien nos reúne secretamente. Entonces Max, Jake, King y Cliff es el dragón Shiro, y Zack se reúnen, se encuentran, se tienen una pequeña discusión entre ellos por sus maletas y después se reúnen, hacen equipo, pelean contra unos bandidos y les presentan a una benefactora quien ha pagado aparentemente su entrenamiento y es Nova,
que no es otra cosa que Saori, pero en esta serie se iba a llamar Nova, y ella es Atena, y ella los reunió a favor de ella y la protegieran. En esta versión aparentemente Mitsumasa Kido no aparece, no está contemplado, y entonces Nova o Saori o Atena es quien los reúne para protegerla y salvar el mundo. Y otra diferencia notable es que el patriarca es Apolo, en teoría, y es el hermano de Nova o de Atena, y lógicamente está en contra de su hermana porque quiere destruir el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y este patriarca, o más bien Apolo, tiene a su servicio a los 12 caballeros dorados, y de esto trata la historia. Realmente fue una historia para mí muy básica, sin mayor contenido o algo que me llamara mucho la atención. Y pues prácticamente es lo que pasa en la historia. Algo curioso es que Apolo, en este caso el patriarca en el mundo Saint Seiya, manda a uno de sus caballeros dorados, en este caso a Ram, que es el caballero de Tauro, manda a secuestrar a Nova, y bueno, la secuestra y los caballeros de bronce irán a rescatarla, y al fin de cuentas la rescatarán. Aparentemente Ram, el caballero de Tauro, es como una mano derecha de Apolo en este capítulo. Y pues, ¿qué podremos decir? Pues el capítulo es dinámico pero sin mayor contenido, por lo cual creo que como era un piloto pues no nos ofrecieron más, pero para ser un piloto creo que hasta eso fue algo entretenido. Ahora, siendo ya un poco más crítico, realmente se pierde mucha esencia de Saint Seiya, y esa es la gran diferencia entre caricaturas que solamente son para un público muy juvenil, muy pequeño, como de 6 a 8 años yo diría, que busca algo muy sencillo y básico que los entretenga, y lo que nosotros como espectadores buscamos de Saint Seiya y nos llamó la atención, que es una historia un poco más desarrollada. Aunque muchos dicen que Saint Seiya no es una historia tan desarrollada, yo difiero un poco, porque creo que si por algo Saint Seiya tiene un fandom tan fiel, tan leal, es precisamente por el desarrollo de su historia. Como ejemplo, en Saint Seiya, desde el capítulo 1, nos entregan información del cosmos, cómo Seiya o estos caballeros encuentran una energía diferente que les da poderes sobrenaturales. Entonces desde ahí ya es algo diferente a una caricatura convencional de los Estados Unidos. Por eso es que las personas o los niños de hace muchos años, cuando buscábamos algo diferente a las caricaturas clásicas de Estados Unidos, Saint Seiya nos llamó tanto la atención precisamente porque vimos cosas diferentes, explicaciones diferentes, como la cosmoenergía, y después también vimos algo muy diferente como personajes usando armaduras, y no solamente usándolas, sino pasando por ciertos entrenamientos para obtener estas armaduras. Entonces Saint Seiya para muchos, aunque digan que no tiene un desarrollo, sí tiene un desarrollo. Te explican que cada caballero pues tiene una estrella guardiana que lo cuidará. Entrarán a un torneo para ver quién gana una armadura de oro, etcétera, etcétera. Vemos la relación entre maestro y alumno como Shiryu y Doko. Vemos cómo pelean Shiryu
y Seiya, vemos la diferencia de un personaje ya desarrollado como Seiya, que nos transmite que es una persona que nunca se da por vencido, pese a que todo esté en contra de él. Y no solamente te dicen que es una persona que no se rinde, sino que no se rinde porque tiene una misión muy importante y muy fuerte, que es la de encontrar a su hermana Seika. Entonces, Saint Seiya tiene un desarrollo bastante interesante, que lógicamente no a cualquier público de Estados Unidos le hubiese gustado, y para la gente como nosotros, que somos fans de la serie, pues sí buscábamos ese tipo de historias que fueran diferentes y que nos dieran una explicación y un trama que nos entretuviera más y nos llevara a una experimentación diferente como espectadores. Por eso es que Saint Seiya tiene un fandom tan leal y tan fuerte en esta parte, tan arraigado. Y bueno, pues prácticamente eso es lo que hace diferente a Saint Seiya, y no podría comparar Guardianes del Cosmos con Saint Seiya porque realmente la esencia se pierde bastante, desde la música, desde cómo vemos a Seiya tirado o a los personajes peleando, no rindiéndose la primera, encontrando el sentido verdadero de la amistad, la música, lo que sería el dibujo. Realmente no se compara nada, es muy diferente. Podría ser que Guardianes del Cosmos hubiese sido una serie entretenida, pero realmente la esencia de Saint Seiya jamás la tendría. Está a años luz de entregarnos a los verdaderos espectadores de Saint Seiya algo que nos hubiese dejado como un fan que hubiese seguido por años si hubiese existido esto de Guardianes del Cosmos en lugar de Saint Seiya. A diferencia de Saint Seiya, que a pesar de tantos y tantos años sigue teniendo fans por todo el mundo, y seguramente tendremos 60, 70 años, y los que lleguemos a esa edad, Saint Seiya seguirá siendo nuestra serie favorita. Entonces, pues eso sería lo que pienso de Guardianes del Cosmos. Algo para la anécdota, tal vez hubiese sido algo entretenido, y lógicamente pues no tiene nada que ver con Saint Seiya. Saint Seiya nos transmite otras cosas. Saint Seiya pues tiene otras cualidades, nos transmite ciertos sentimientos que incluso algunos animes o otros animes pues no nos transmite. Pero imagínense que hubiese existido Guardianes del Cosmos y Saint Seiya, y hubiésemos tenido figuritas coleccionables tanto de Guardianes del Cosmos como de Saint Seiya. No sé qué hubiese pasado, no lo visualizo, no lo imagino, pero bueno, por algo no sucedieron las cosas. Afortunadamente Saint Seiya es Saint Seiya. No sabemos si Guardianes del Cosmos en un supuesto escenario hubiese tenido éxito, hubiese entorpecido la historia de Saint Seiya o la hubiese modificado. Afortunadamente no pasó, según lo veo. Y bueno, queda para la anécdota este capítulo de Guardianes del Cosmos. Estuve tentado a subir el capítulo a mi canal, pero quise respetar el esfuerzo y el trabajo de Raimona, así que te sugiero o te invito a ver este capítulo en su canal. Y bueno, muy curioso, como les decía, imagínense: Zack de Pegaso, Max de Andrómeda, Clean de Dragón, King de Fénix y Jake de Cisne. Hubiese estado muy curioso. Bueno, pues esto fue lo que yo pienso de este capítulo, y hasta aquí lo dejo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.